Les saludo en el amor del Señor. Y bueno, también saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Decirles que la semana pasada tuvimos algunos pequeños problemas en la transmisión, pero ya para esta semana están corregidos. Hubo algunos hermanos que nos llamaron de Antofagasta sobre todo y habían tenido algunas dificultades, pero el día de hoy ya eso está, a Dios gracias, solucionado y esperamos brindarles como siempre el mejor servicio a ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Santiago. Estamos ya en el capítulo 3. Y esta carta nos introduce y nos lleva a través de aspectos sumamente prácticos de nuestra vida como cristianos. Santiago es, por esencia, un libro en el cual la evidencia de las obras, o la evidencia, de la fe que profesamos y con la cual hemos sido sellados también, se manifiesta o se evidencia por medio de una forma de vida cambiada. En términos concretos, Santiago apunta a eso. Santiago apunta a que efectivamente todo hijo e hija de Dios manifestará esa condición a través de una vida cambiada. Ciertamente nosotros somos pecadores salvados por gracia y que hemos recibido de parte de Dios el poder para luchar contra esa pecaminosidad y por lo tanto no vamos a encontrar en ningún cristiano, en ningún ser humano que ha sido salvado por la gracia de Dios, la perfección o la ausencia de pecado. Pero sí, volvemos a insistir, la tendencia marcada, y mientras más marcada, más implica el concepto de madurez también, hacia todo lo que es la vida que a Dios le agrada. El capítulo 3 que iniciamos la semana pasada de Santiago es un capítulo que nos introduce a quizás la evidencia más grande de que nuestra vida ha sido redimida por Dios y a la vez está siendo cambiada por el Señor, porque apunta a un área sumamente sensible para todos nosotros, para la humanidad en general, pero para los cristianos, para nosotros en particular, que es el uso de la lengua o las palabras. Dice Santiago capítulo 3, versículo 1 al 12, vamos a leer la porción completa, capítulo 3, 1 al 12, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Esa es la porción que comenzamos a estudiar la semana pasada, y hoy día vamos a estar en la segunda sección de este gran párrafo. Y obviamente el tema de este párrafo, de esta sección de la Escritura, de esta porción de la Escritura, es la necesidad imperiosa que tenemos los seres humanos, y aquí en particular los cristianos, de dominar nuestra lengua. De dominar nuestra lengua. Cuando nosotros aprendemos un poco acerca de lo que es la predicación expositiva, uno de los aspectos fundamentales es poder hacer un énfasis en los contextos puntuales del texto para poder, en definitiva, nosotros entender un poco mejor o bastante mejor lo que Dios quiso decirle al autor principal, o al autor en este caso Santiago, y a la audiencia inmediata que Santiago tenía, que como lo vimos en el capítulo 1, eran los cristianos judíos dispersos. Y de alguna manera ahí el contexto histórico, por supuesto, nos ayuda a poder entender mejor el pasaje. Sin embargo, creo yo que aquí no necesitamos prácticamente nada de eso, porque esto es casi literal a lo que se necesita en cualquier época, bajo cualquier contexto, y es un mal que nos ha afectado a la humanidad desde que Adán cayó en el jardín del Edén. Recuerden ustedes que lo primero que hizo Adán, ¿no es cierto?, fue pecar, aparte por supuesto de comer del fruto prohibido y todo lo que sabemos al respecto, pero inmediatamente comenzó una corrupción en su forma de hablar, en sus expresiones. Inmediatamente él dijo: la mujer que me diste, casi como culpando a Dios de: tú me diste esta mujer y entonces por eso yo caí. Después la mujer, ¿no es cierto?, dice: bueno, la serpiente me engañó, y así sucesivamente comienza esta cadena interminable de uso pernicioso de nuestro lenguaje, de nuestra forma de hablar, de nuestras expresiones. Entonces, Santiago apunta directamente aquí al tema del control sobre la lengua, al tema del control sobre lo que decimos, sobre lo que no decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos, dónde lo decimos. Esto no es un llamado al silencio necesariamente o al omitir cosas, es un llamado al control, al control. Y nos dice inmediatamente en el versículo 8: pero ningún hombre puede domar la lengua. Eso nos deja inmediatamente en una posición de absoluta inutilidad en nuestra forma natural como seres humanos. La única esperanza que tienen los seres humanos, que tenemos nosotros los cristianos, es la obra del Espíritu Santo sobre la lengua. Por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de este estudio y de los sermones que nos quedan en relación a esto, con la necesidad también de evaluarnos a nosotros mismos. No solamente a partir del estudio que estamos haciendo ahora, sino que siempre, siempre. Porque la forma más fácil que tenemos nosotros de pecar es a través de la lengua, de las cosas que decimos. Muchas de las cosas o los pecados están en nuestra mente y muy pocas veces se llegan a concretar en una acción. Pero la facilidad que tenemos para pecar con nuestra forma de hablar hace que efectivamente sea lo más complicado, lo más difícil de domar, ¿no es cierto?, y lo más fácil de ocupar para pecar, Nadie está exento de esto, hermanos. Nadie está exento de esto. Por lo tanto, nosotros debemos enfrentar esta realidad no mirando al del lado, no mirando ni pensando en lo que me dijeron a mí, sino cómo yo uso mi forma de hablar, mi lengua, mis expresiones. Por supuesto que acá está hablando de las expresiones y de la lengua en el órgano finalmente que ejecuta una acción verbal. Pero entendemos que esto proviene de, como dice el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, del corazón salen las cosas. Del corazón o de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando hablamos de corazón entendemos también que estamos hablando no solamente de nuestras emociones, sino que también de nuestros pensamientos. Una cosa interesante, fíjense que hasta mediados del siglo XX, se atribuía en el cerebro humano
dicho sea de paso, el lenguaje es algo únicamente propio del ser humano, es parte de nosotros y de lo que Dios nos dio, ¿no es cierto? Y que nos diferencia absolutamente de cualquier otra creación. Y el lenguaje humano se pensaba durante mucho tiempo que estaba asociado a un área bien específica del cerebro que se llama el área de Broca, que está en la región temporal. Y por años se pensaba que solamente ahí se generaba este tema del lenguaje, pero de hecho se genera ahí, no es que no se genere ahí, pero se pensaba que era lo único y que de alguna manera eso se asociaba con la mecánica del lenguaje o con la capacidad incluso de aprender idiomas. Ahora bien, con el advenimiento de toda la tecnología y la imagenología y la alta imagen en neurofisiología, se pudo comprobar que el lenguaje, o cuando nosotros hablamos o generamos una idea, se activa todo el cerebro. Todo el cerebro. Es decir, todo el cerebro está involucrado en cómo hablamos, las emociones, los recuerdos, los pensamientos. Entonces, no es algo que está en un área puntual y es de las pocas actividades cerebrales que no tiene una ubicación específica. Entonces, hoy día el hablar realmente implica un complejo funcionamiento e involucra prácticamente todo nuestro ser. Es decir, finalmente nosotros lo que hablamos somos. Lo que hablamos somos. Entonces, cuán maravillosamente real son las palabras de Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuán importante es que nosotros realmente aprendamos de Dios a tener un control espiritual y permitir que la obra del Espíritu Santo opere controlando nuestra forma de hablar. Lo que vimos la semana pasada, inicialmente en el versículo 1, que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, nos recuerda el hecho de que comienza este concepto del uso de las palabras y del lenguaje, parte con el hecho de la necesidad de que quienes están puestos en la enseñanza, que por supuesto no significa que nuestra enseñanza no tenga errores. Por supuesto que en algún momento determinado nosotros cometemos una equivocación, cometemos un error, y por eso es que permanentemente estamos creciendo. Siempre estamos aprendiendo. Lo que está diciendo aquí es la intención, y por eso es que está asociado al tema de la enseñanza, y la intención principalmente, ¿no es cierto?, de ejercer un dominio sobre la doctrina desde el punto de vista de que nosotros siempre nos sujetemos a la autoridad de la palabra. Y hace alusión a los maestros porque obviamente, así como la lengua en términos domésticos, pudiéramos decir, en una conversación esposo con esposa o personas o compañeros de trabajo, puede transformarse en una discusión, ¿no es cierto?, que termine en insulto y una serie de otras cosas que por supuesto que está mal. Pero aquí parte Santiago haciendo un énfasis en el tema de la enseñanza, porque así como se corrompe una conversación, se puede corromper una iglesia con una enseñanza falsa. Se puede corromper una formación o la formación, por ejemplo, de los niños con una enseñanza falsa. No estoy diciendo que no sea perfectible siempre la enseñanza, pero debemos ir aprendiendo y estar siempre sujetos a lo que la Escritura nos está diciendo. ¿No es cierto? Yo creía que esto era así y lo aprendí porque aprendí solamente esta sección de la Biblia, pero al tener la visión completa, por eso es que la suma de tu palabra es la verdad, ¿no es cierto? Dios me da este entendimiento y está en concordancia con la Escritura, y entonces vamos creciendo en la enseñanza. Pero otra cosa es enseñar herejía, ¿no es cierto?, algo herético, como una verdad. Como por ejemplo, hablemos de una cosa muy burda, por así decirlo, ¿no es cierto?, pensar que María, ¿no es cierto?, es también corredentora con Jesús. Y quizás todos nosotros estamos de acuerdo, espero, que no es así, que es una invención del catolicismo romano y que el catolicismo romano es una enseñanza completa y totalmente pervertida. Pero ¿qué pasa dentro de la iglesia cristiana?
o que se llama cristiana también, cuando comenzamos nosotros a enseñar cosas que efectivamente no son, ¿no es cierto?, tampoco doctrina bíblica. Y tenemos muchísimo pueblo de Dios esclavizado en doctrinas francamente heréticas. Francamente heréticas. Aquí no estamos hablando de que si el rapto es pretribulacional, ¿me entiende? Son cosas, posturas, muchas veces algunas que tienen más argumentos que otras. Aquí estamos diciendo, por ejemplo, enseñanzas tan heréticas como decir que yo tengo el poder en mis palabras de decretar que algo suceda o no suceda, tomando el lugar de Dios, usando y torciendo 1 o 2 versículos bíblicos. Entonces yo decreto tal cosa, y está lleno de eso, y tenemos gente que está decretando todo el tiempo. Una, que no sucede nada, y 2, que es increíble como a pesar que no sucede nada, nada de nada, en el 99,9 de los casos, ¿no es cierto? Y normalmente al único que le suceden esas cosas es al pastor o el pseudo pastor o la persona que los enseña. Pero al resto de la iglesia nunca le pasa nada en sus decretos ni ninguna cosa, pero están envueltos en eso. ¿Ya? Envueltos en eso. La doctrina hoy día, ¿no es cierto?, o lo que se habla de los apóstoles, hoy día ya pasó esa barrera y hoy día hay patriarcas. Entonces, todo este tipo de cosas, a eso se refiere, no al hecho del perfeccionamiento que permanentemente debemos tener en nuestra enseñanza bíblica, cuando nosotros somos corregidos y entonces nos ponemos bajo la autoridad de la palabra y definitivamente lo aceptamos, porque nosotros no somos ni los autores ni tampoco los que vamos a cambiar la palabra, sino que nosotros estamos llamados a exponer la palabra, a enseñar la palabra, ¿ya? Entonces no estamos nosotros autorizados ni a agregar, ni a quitar, ni a cambiar, ni nada. Por eso es que este tema del estudio para poder exponer la Escritura, quizás es un tanto monótono en un sentido, pero es la forma en cómo nosotros vamos siguiendo un hilo conductor y vamos entendiendo todo un pensamiento de la Escritura que está dentro de ahí. La función es decir lo que dice ahí, primero para la gente que primero lo escuchó, y segundo, cómo aquello que la gente escuchó y afectó su vida, nos afecta a nosotros también en otros contextos, pero el principio es el mismo porque el Espíritu es el mismo. No lo que yo quiero decir. Esto no se trata de decir, ¿qué te parece a ti este pasaje? ¿O qué te parece a ti este pasaje? Mira, a mí me parece que está bien esto, yo creo que esto. Y entonces todo el mundo, y de repente tenemos 8 o más opiniones de acuerdo a las personas que existan. No, el pasaje tiene un solo sentido en el 90% de los casos. Un solo sentido. Entonces, a eso se está refiriendo esto. Y vimos varios pasajes donde la Escritura nos insta a tener siempre cuidado con esto, a estarnos revisando permanentemente, a estar estudiando permanentemente y a estar corroborando permanentemente a la luz de la Escritura. Un pasaje que me gustaría, de todos los que vimos la semana pasada, en 1 Timoteo, solamente para recordar, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7. Esta es la preocupación del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Está diciendo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Si esas personas, si eran hermanos, ¿no es cierto?, son hermanos, y se dan cuenta de que lo que están enseñando no es conforme a la sana doctrina, entonces tenemos un hermano, una hermana que está siendo corregido y que en definitiva vamos bien. El tema es cuando las personas no aceptan la corrección de la Escritura y continúan y se endurecen, y así muchas veces también se dividen, ¿no es cierto? Se dividen. Entonces dice que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Esto es la parte cultural, esto era lo que afectaba en ese momento. Hoy día tenemos los decretos, los apóstoles y otras
tipos de cosas, ¿no es cierto? Pero en ese momento eran genealogías que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, la que sea. Cualquier cosa que salga de la estructura de la Escritura y del pensamiento de la Escritura, entonces es vana palabrería. Vana palabrería. El foco en la Escritura, el foco en lo que Dios dice. No mi experiencia, no historias, no, lo que la palabra dice. Y cómo eso se aplica hoy día a nuestra vida. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, versículo 8, si se usa, y ahí viene, legítimamente. Esa es la misión. Entonces, este tema en Santiago parte en el capítulo 1, hablándonos de esta magna misión que es comunicar el consejo, el mensaje de Dios, siendo fiel al mensaje, siendo fiel a quien lo dio, ¿no es cierto? Y llevando y guiando nuestras vidas a poder hacer una aplicación conforme a lo que nos está enseñando la palabra. Por eso dice, volvemos a Santiago y nos da una advertencia, recuerden ustedes, y recordemos todos los que estamos en posición de enseñar. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, no para desalentar a quien tiene un llamado, a quien está enseñando, a quien está compartiendo. Esto puede ser desde una enseñanza formal dentro de la iglesia hasta la enseñanza doméstica de nuestros hijos, en fin, de todo lo que eso implica. Todo tiene que seguir una misma línea. O sea, si a mi hijo le estoy enseñando la palabra de Dios, tiene que ser en la misma dirección, en la misma forma. ¿Ya? Si estoy enseñando un grupo de mujeres, si estoy enseñando un grupo de varones, si estoy enseñando un grupo de jóvenes. Nos está diciendo que sepamos todo, pero lo que estamos enseñando tenemos que saberlo y estar abiertos siempre a las correcciones que la misma Escritura nos va a hacer. Nadie ha comenzado a leer la Escritura, ¿no es cierto? Y ha predicado y ha empezado a enseñar y nunca se ha equivocado o nunca ha interpretado mal un pasaje. No, ese no es el punto. El punto es que cuando hacemos de la equivocación una doctrina, y permanecemos en ella. Entonces, dice después el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, todos estamos bajo la misma condición o en la misma situación. Ahí incluye maestros y no maestros. Si alguno no ofende en palabra, este varón, dice, perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, aquí Santiago dice una cosa tan increíble que dice que si nosotros somos o fuésemos capaces de controlar y que nuestro hablar fuera conforme siempre a la voluntad de Dios, no tendríamos problema con el resto de nuestro ser. Cuando habla del cuerpo está hablando de nuestro ser. ¿Ya? Entonces, pero obviamente no es así. Por eso es que el sentido de ese perfecto que está ahí va en función no tanto de la palabra en el original que es telios, que significa sin falta, y el único ser humano que ha vivido sin falta es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros estamos con faltas y luchando contra las faltas. Por lo tanto, la palabra perfecto ahí tiene una aplicación, como en varias partes del Nuevo Testamento, hacia un concepto de madurez. Y uno de los aspectos que va a ratificar que estamos madurando es la forma en cómo hablamos. La forma en cómo hablamos. Y cuando decimos la forma en cómo hablamos, damos por entendido también que lo que hablamos viene de lo que somos, ¿ya? Aun cuando a veces nosotros decimos muchas cosas que las decimos, como se dice, sin pensarlo. Pero aun cuando lo decimos sin pensarlo, muchas veces, y de hecho siempre, esas palabras tienen el sentido normalmente de dañar a nuestro interlocutor. Por lo tanto, el sin pensar no nos justifica que son igual malas, porque después normalmente decimos no quise decir eso, pero lo dije. ¿No es cierto? Porque aunque no pensé lo que dije exactamente, no voy a dar una clase de neurofisiología, pero para que un pensamiento salga y sea coherente, todo se supone que tiene que tener un paso por la corteza cerebral. Pero cuando son cosas como medias automáticas, no alcanza la corteza y solamente tiene un paso por aquí que se llama el tallo cerebral, que es como la parte como automática que tenemos.
Bueno, aunque pase por ahí, igual somos culpables. ¿Ya? Igual somos culpables, porque hay un propósito, hay un sentido de eso. Entonces, dice, el que es capaz de dominar su habla, su forma de hablar, entonces es una persona perfecta. Es decir, no va a cometer ningún pecado, o su vida no va a tener oportunidad de pecar. Y eso, por supuesto, que no ocurre con nosotros. Volvemos al punto. Versículo 3. Hoy día vamos a ver del 3 al 6 nomás. Para graficar de alguna manera, Santiago usa muchos ejemplos de la naturaleza. Muchos, quizás el que más utiliza. Aquí va a utilizar también ejemplos que son muy particulares, o sea, son muy propios de su realidad, pero que también se ajustan perfectamente a lo que nosotros conocemos. Y aquí va a tratar Santiago de hacer una analogía para que nosotros podamos aún entender con mayor profundidad lo que significa una lengua descontrolada. Una lengua descontrolada. Todo el sentido del pasaje de la sección es controlar la lengua. Aquí Santiago nos va a explicar por medio de un par de analogías lo terrible que resulta una lengua descontrolada. He aquí, versículo 3, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿No es cierto? La analogía es, en este caso, el freno en el caballo que va, ¿no es cierto?, en su boca, y el timón son dos elementos bastante pequeños en relación y en proporción a lo que dominan, ¿cierto? Los caballos con un pequeño freno, un barco, un pequeño timón, aun cuando las embarcaciones del tiempo de Pablo eran absolutamente pequeñas en relación a las nuestras, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. Y a lo mejor nosotros tenemos en mente el caballo viejito que está en la playa, ¿no es cierto?, que no impresiona a nadie. Pero en la mente, si nosotros pudiéramos estar al lado de esos caballos que son verdaderamente estos caballos gigantescos, o sea, es esa cosa imponente que te llega a dar miedo, ¿ya? Pero ¿cómo es que ese tremendo animal con tal cantidad de poder es gobernado por un simple elemento en su boca? Y lo hace doblar hacia un lado, hacia otro, girar, caminar de alguna manera, hacer una serie de cosas, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos increíble. ¿Dónde está la esencia de eso? Bueno, en el jinete que está dominándolo, pero el dominio está puesto en su lengua, en su boca. Entonces, la lengua, ahora dice a continuación el versículo 6, y la lengua, así también, versículo 5, así también la lengua, igual que un timón, igual que el freno en el caballo, es un miembro pequeño. Es un miembro pequeño, o sea, comparativamente es muy pequeño. Sin embargo, ¿qué dice? Se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, Santiago tiene una preocupación muy grande con el tema del hablar, ¿no es cierto? Nos está diciendo que la lengua es un miembro pequeño, pero que tiene un poder de controlar todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Y no solamente tiene el poder de controlar todo nuestro ser, sino que también ese pequeño miembro tiene el poder de provocar un inmenso incendio, de dañar, de corroer, de destruir, de maldad. Santiago lo muestra a lo largo de todo el pasaje, de toda la carta, solamente para recordar, capítulo 1, versículo 19. El problema de la lengua, que es pequeña, pero tiene la capacidad de controlar y de corroer. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Versículo 26, ahí mismo, capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si alguno se cree religioso, espiritual, pero no refrena su lengua, entonces es vano. Capítulo 2, versículo 12.
Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad, así haced, relacionándose con la lengua. Capítulo 3, versículo 5, bueno, ya lo hemos visto. Saltemos al capítulo 4, versículo 11. Hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura el hermano y juzga a su hermano, murmura la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No murmures la lengua. Capítulo 5, versículo 12. Otro uso de la lengua. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, ¿cuán importante es el control sobre lo que decimos, sobre la lengua? Este pequeño miembro, algunos dicen que por eso Dios lo puso en una cárcel y las rejas son los dientes. Tiene ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que es un pequeño miembro, al igual que el freno del caballo, es un pequeño miembro, al igual que el timón de un barco, pero tiene la capacidad de dirigir nuestro ser, ¿no es cierto? De dirigir nuestro ser y a la vez de corroer y corromper a otros. Dirigir nuestro ser porque hay gente que no puede dejar de hablar o de decir algo cuando no tiene que decir nada muchas veces, o de decir cosas malas sin necesidad ni siquiera de decirla, o de mentir sin necesidad de mentir. O sea, dirige todo su ser, no hay un control sobre eso. Siempre hay a alguien que pelar, siempre hay algo que decir, siempre hay algo, siempre. En todo tiempo, todos nosotros estamos siempre afectos a eso y debemos estar pendientes, debemos estar atentos. Y les digo de verdad, como lo dije la semana pasada también, es algo que nos afecta a todos nosotros y créanme que así como cada vez que preparamos un mensaje, nosotros mismos somos los primeros que recibimos esto, ¿no es cierto? Y nos afecta en nuestra vida y nos corrige y nos golpea. Esto, hermanos, es realmente difícil porque no podemos ni estamos en verdad exentos de esto. Cuando llegamos al punto que no lo vamos a ver ahora, de la semana pasada, de una misma boca no proceden bendición y maldición, ¿cuántas veces yo mismo he estado preparando un estudio, he estado, orando y todo esto, y de repente salgo ya, me voy a la casa, en la camioneta, todo, y alguien se cruza y entonces de la misma boca que recién estaba cantando alabanza al Señor y estaba leyendo su palabra, salió una mala palabra a otra persona, ¿no es cierto? Y entonces tú tienes que estacionar y golpear y una serie de otras cosas. Ahora, si lo consideras como algo natural y que estás en tu derecho y que toda la culpa era el tipo que se te atravesó, yo creo que está mal. O sea, de hecho está mal. Porque no es el tema lo que te hacen, sino que cómo respondemos. Y en eso, Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 21 al 23. Desde el versículo 19. Para que nosotros salgamos de aquí sabiendo, en algunos casos recordando, que aunque nos hagan lo que nos hagan, no tenemos derecho, ¿no es cierto?, a nosotros mal usar nuestra lengua. Porque esto merece aprobación. Versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues, para esto fuiste llamados. ¿Para qué fui llamado? Para conquistar al mundo. No, para seguir los pasos de Cristo. Y si Dios quiere, va a conquistar algo contigo. Pero lo primero es esto. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando un ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Estamos padeciendo por hacer el bien? ¿Y lo estamos asumiendo, como dice el mismo Santiago, como una prueba con gozo?
¿estamos realmente preparados para que Dios nos use como nosotros queremos que nos use, saltándonos esta parte de la escuela? Son preguntas que nos tenemos que hacer. No es decir, porque nadie es perfecto, porque si fuera así yo no estoy apto siquiera para predicar. Pero es el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros, porque para esto fuimos llamados. Son palabras concretas. Para esto nos llamó el Señor. ¿Para qué nos llamó? Para sufrir injusticias como Él las sufrió y ser sal y luz en medio de esa injusticia. Pero ¿cómo yo quiero ir a...? No es que vayas o no vayas, o que Dios te lleve o no te lleve. Es si realmente Dios está y estamos permitiendo que Él haga su obra en nosotros. Eso es el propósito de Dios más grande. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, nosotros no estamos ahí, ni se halló engaño en su boca, tampoco estamos ahí. Quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, tampoco estamos ahí. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, estamos siguiendo las pisadas de Cristo. ¿Qué significa eso? Que el uso de la lengua tampoco está justificado usar nuestra lengua de manera destructiva, aun cuando estemos sufriendo o estemos siendo ofendidos o se nos esté sometiendo por parte de Dios a una prueba. Por supuesto que lo que estoy diciendo es imposible. Por eso es que dice, ningún ser humano puede domar la lengua. Pero nosotros somos seres humanos salvados por la gracia de Dios y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y dentro de ese gran y perfecta provisión, Dios nos ha dado la capacidad para luchar contra eso que está en nuestra naturaleza, que está con nuestra naturaleza. ¿Ya? Entonces, volvamos a Santiago, ¿no es cierto? Entonces, este pequeño miembro tiene un dominio, este pequeño miembro es capaz de corromper, porque este pequeño miembro es lo que mejor nos representa, el que mejor nos representa. Por cómo hablamos, por qué hablamos, ¿no es cierto? Es realmente lo que nos define de quiénes somos, Y por favor, volviendo a lo que dice Santiago, en ninguno de nosotros se va a encontrar perfección de palabras. Y creo que siempre estamos arrepintiéndonos delante de Dios y de los hombres de cosas que hemos dicho y que no debimos decir, de palabras que ocupamos y no debimos ocupar. Y estamos siempre necesitando la misericordia de nuestros interlocutores, así como ellos también la nuestra. Por lo tanto, esto se aplica al hecho de, una vez más, la marca y la inclinación de nuestra vida a permitir que el Espíritu Santo domine nuestra lengua, ejerza control sobre nuestra lengua. La próxima semana la comparación es con animales, serpientes y otras cosas, que creo que son menos venenosas que nuestras lenguas, ¿ya? Nuestras lenguas. Entonces, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. El otro aspecto que vemos aquí, ¿no es cierto?, es la capacidad destructiva que tiene la lengua, con palabras que se pueden decir y que pueden encender una pelea, con palabras que se pueden decir y echar abajo el testimonio o la reputación de una persona de manera falsa, o en fin, todos nosotros lo hemos vivido para uno y para otro lado, en mayor o en menor medida. Entonces, ¿qué es o cómo es la forma en que nosotros debemos enfrentar esto? Antes de eso quería compartirles algo, porque esto es como casi de aquí tiene que haber sacado el lema en la CONAF. Cuán grande, versículo 5, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿no es cierto? De todos los incendios que han habido en la historia de la humanidad, gigantescos, partiendo por el mismísimo incendio de Roma, todo eso,
Pero cuando uno analiza o se mete a la página de la CONAF, y creo que esto es aplicable a cualquier parte del mundo, el 85% de los incendios corresponden a negligencia, de fuegos mal apagados, una colilla, un carbón no completamente extinguido, en fin, y eso es lo que genera prácticamente el 85% de los incendios, porque los otros son atribuibles normalmente a actividades de tipo terrorista, en un sentido, ¿no es cierto?, por distintas cosas, pero en general el 85% o más, puede ser también, está atribuido a estas pequeñas cosas, estos pequeños chispazos, estas pequeñas brasitas que quedan sin ser completamente extinguidas y que generan grandes incendios. Pero me llamó la atención, fíjense, recuerden ustedes el terrible incendio que se vivió en Valparaíso el año 2014, el 12 de abril. Después de 1 año y 3 meses de investigaciones, el Lavocar de Carabineros llegó a la siguiente conclusión. Entre paréntesis, ese incendio tuvo 15 muertos, destruyó 2.900 viviendas, 6 cerros de Valparaíso fueron completamente arrasados, 12.500 personas estuvieron y quedaron afectadas, ni hablar de los costos materiales, pero la investigación arrojó lo siguiente. En el costado de uno de estos cerros hay un fondo que se llama el Peral, y en la mitad de ese fondo atraviesa un tendido de alta tensión que producto de las temperaturas de ese tiempo empezó a tirar algunos chispazos. Pues bien, descubrieron 2 jotes que se tienen que haber posado en estos cables, fueron electrocutados y cayeron electrocutados a la hierba seca. Y ahí se empezó un incendio. 2 jotecitos que no son pequeños pajaritos, ¿no es cierto? Son grandes, pero en proporción de lo que se causó, imagínense, ¿cómo comenzó eso? En algo relativamente pequeño uno puede decir, pero ¿cómo una colilla de cigarro va a provocar? Sí, eso es. Y la analogía es perfecta. Porque hasta guerras, conflictos de escala mundial se han generado a partir de declaraciones. En nuestro matrimonio, piensa tú solamente en nuestro matrimonio, ¿cuántas veces hemos iniciado una discusión por cosas domésticas, ¿no es cierto? Sin ninguna mayor trascendencia, pero que parten con una chispita y generan después, ¿no es cierto?, una discusión donde ya, como el fuego, empieza a arrasar todo. El fuego, tú si tiras agua, el agua no se va a reproducir o no va a crecer, es lo que se derramó nomás. Pero el fuego, mientras haya que quemar y oxígeno, va a seguirse alimentando. Entonces, ¿cuántas veces nosotros comenzamos con un hilito de una discusión y después empezamos a echarle otras cosas, y termina en un incendio forestal familiar por esto? Y si tenemos 2 personas que no quieren callarse, eso puede terminar aún peor, por algo pequeño. ¿Cómo comenzó la discusión? Hace poco, ¿no es cierto?, 2 hermanos, uno de ellos se murió, un tío también afectado, y estaban celebrando que habían salido de la cárcel, ¿no es cierto? Estaban felices de eso, le hicieron una tremenda fiesta de bienvenida, que terminó en uno de los 2 muertos, un tío grave, destrucción, balacera. O sea, entramos a celebrar algo y se termina en una tragedia. ¿Cómo? ¿Cómo empieza eso? Seguramente, y dicen ahí, ¿no es cierto?, que comenzó por causa de que discutieron por quién había sufrido más adentro. Eso es. Así empezó la discusión. ¿Quién había sufrido más adentro? Entonces, esto que son ejemplos de la vida diaria y que desgraciadamente ocurren a cada rato, tú tienes en el altar 2 personas que se juran amor. ¿Qué pasa en 5 años que el esposo termina matando a la esposa? ¿Cómo es que se llega a eso?
¿Te das cuenta? Y eso, hermanos, es algo que nos grafica la realidad del poder de las palabras. Aquí lo está haciendo el poder de las palabras, lo podríamos ver en un término neutral, porque también vamos a ver más adelante palabras o cómo es que Dios quiere que usemos las palabras. Pero la connotación que la Biblia le da al uso de las palabras en el caso de nosotros los seres humanos normalmente es de carácter negativo. Por ejemplo, no vamos a ver muchos ejemplos así, pero la Biblia, tú puedes buscar después la palabra y te va a salir la concordancia con varios versículos. La Biblia describe la lengua como malvada, corrupta, engañosa, perversa, inmunda, blasfema, aduladora, chismosa, difamadora. Esto es como estamos pasando lista. Maldiciente, contenciosa, sensual, vil, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas tienen más de un pasaje al respecto. ¿Qué significa eso? Que la tendencia natural de los seres humanos es a usar mal nuestra lengua y a usarla para beneficio propio, para dañar a otros, para mentir. En fin, eso es la inclinación natural del uso de la lengua de los seres humanos. Basta ver lo que pasa en política, ¿no es cierto? Donde tú dices, ¿cuál es el interés ciudadano? No hay interés ciudadano. No hay interés ciudadano. Nunca hay un reconocimiento de nada y así, y podemos verlo, o sea, no hay nunca, siempre es destruir, no reconocer. Y eso es, y es así como los seres humanos naturales usan naturalmente su forma de hablar. Ahora, como cristianos nosotros no podemos vivir de la misma manera. Aun cuando, entre comillas, seamos víctimas de algo. Porque Dios nos ha dado el poder en el Espíritu Santo y por medio de la obra del Espíritu Santo para poder ser ese freno y ser ese timón dominado por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice en Santiago, ahí mismo en el pasaje que estamos viendo, en el versículo 10, 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. La segunda parte es la que me interesa en esta oportunidad. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y ahí lo circunscribe a la iglesia. Hermanos míos, esto no debe ser así. Yo no debo hablar así. Tú no debes hablar así. Nosotros no debemos hablar así. La Biblia dice que vuestra palabra sea sazonada con sal, dar gracia a los demás, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Todo eso es para nosotros la iglesia, para nosotros la iglesia. Venimos de un mundo que tiene una inclinación determinada y definida del uso de la lengua, ¿no es cierto? Antiguamente, por último, era más diplomático, podría decir uno las cosas como se decían, igual se hacía daño todo y había un arte, entre comillas, de la diplomacia, pero hoy día es hasta burdo, se agarran nuestras autoridades a garabato limpio, entonces ya ni siquiera eso, no hay un freno de nada, y todos creen tener derecho a decir lo que quieran decir, y a quien se lo quieran decir, y donde se lo quieran decir. Hermanos míos, eso no debe ser así entre nosotros. En nuestro núcleo familiar, en nuestro campo laboral, en nuestra relación interpersonal en general y aún, con mayor razón, dentro de lo que es la iglesia. Algunos ejemplos de este fuego. Proverbios 16:27. Proverbios 16:27. Yo normalmente el día domingo es el único día que duermo siesta. De hecho, es el único día. Y es porque uno como que termina cansado después, pero yo creo que hoy día voy a dormir harto. Que es como que estoy recibiendo demasiado golpe, estoy molido. Capítulo 16, versículo 27 al 30. 16, versículos 27 al 30, Proverbios. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda,
el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Hay un pequeño mostrario, ¿no es cierto?, de lo que puede, o sea, de nosotros, pues, que estamos con cosas. Esto no debe ser así. Eso está en nuestra naturaleza, pero eso no debe ser así como hijos de Dios. Este pequeño miembro, comparado con un freno, comparado con un timón, comparado con un pequeño fuego que enciende un bosque entero, la única esperanza que tenemos nosotros es que el Espíritu Santo tome control sobre ellos. Y no solamente la única esperanza, sino que nuestra responsabilidad es que así sea. Porque nuestra tendencia natural va a ser al pecado. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de maldad? Más gracias sean dadas a Jesucristo, que nos da la victoria, ¿no es cierto? Y por medio del Espíritu Santo, Él nos transforma. Pero tiene que ser una acción diaria, permanente, intencionada, sin justificación, sin decir yo respondo así porque me tratan así. Proverbios, un poquito más atrás, 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo. ¿Somos justos nosotros los hijos de Dios? Sí, porque hemos sido justificados. Posicionalmente somos justos. Pero luchamos contra el pecado. Y un hijo e hija de Dios piensa para responder. No porque quiere responder más destructivamente que lo que está recibiendo. No para destruir, sino para no ofender, en primer lugar, a Dios, y en segundo lugar, encender un fuego o prender con el fuego que está recibiendo. Por el contrario, la boca de los impíos derrama malas cosas. Volvemos a lo que dice Santiago en el verso 10, segunda parte. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Y dice, hermanos míos, porque está circunscrito a la iglesia. No se lo podemos pedir al mundo. No se lo podemos pedir al mundo. Nos lo tenemos que pedir nosotros. Y vivirlo entre nosotros y vivirlo en medio de una generación maligna y perversa. Pero si nosotros actuamos maligna y perversamente con nuestro hablar, en este caso, por supuesto que no solamente nos estamos marcando una diferencia, sino que nos estamos identificando con aquello de lo cual Dios nos ha sacado. Y si nuestra vida permanece en esa condición, se agrada de esa condición, justifica esa condición siempre, entonces es muy probable que una persona no haya nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence del pecado. Y no necesita muchos argumentos para convencernos. Por lo tanto, es esa la misión, es ese el trabajo. David, en Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Ustedes saben que Job sufrió terribles cosas, que Dios lo sometió a pruebas físicas, familiares, de todo tipo. Pero además de eso, sufrió las heridas cortantes de las palabras de quienes supuestamente estaban ahí para acompañarlo. Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperiado 10 veces, ¿no os avergonzáis de injuriarme? Aunque siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecís contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado.
los, entre comillas, así dicen los subtítulos, amigos de Job, ¿no es cierto?, que fueron y cuando lo vieron, lo primero que hace se ponen a llorar y una serie de cosas, y están con él y pasan un tiempo largo con él, pero usaron también su boca para dañar aún más a Job. Dañar aún más a Job. Entonces, no es que nosotros no tengamos o no debamos, ¿no es cierto?, enfrentar a un hermano, una hermana que está pecando, que no es el caso de Job. El punto es que, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra verdadera intención? Y por ningún motivo nos pongamos nosotros por sobre esa persona, ese hermano. Porque no es quedarse callado. No, mira, yo en realidad, yo no digo nunca nada porque yo no me meto en nada. No, porque el Señor dice, no solamente no digan palabras corrompidas, sino que digan palabras que sean necesarias para la edificación. Así dice en Efesios. Entonces no es una pasividad conveniente, es un control sobre lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, cuál es nuestra intención, es construir o es destruir. Alguien dice algo equivocado, ¿qué queremos? ¿Pegarle con un palo al tiro en la cabeza? ¿O realmente, qué dice la Biblia? Corregir con paciencia, que es sinónimo de amor y doctrina. Si la persona no quiere seguir la doctrina, entonces recibirá después otras correcciones y así sucesivamente, pero aún ahí no estamos nosotros en posición de destruir a alguien. O si alguien tiene un estilo de vida que no es el que a mí me gusta o el que elijo, ¿qué hacemos nosotros? Como no es como yo, y yo soy autorreferente, por eso dice que la lengua también se jacta, se está refiriendo no al órgano, sino que se está refiriendo al ser, a nosotros, se jacta. Yo soy, esta es la forma en cómo se deben hacer las cosas, no esa forma. Es así como debo criar a los hijos, es así como... Y entonces nos jactamos. Por supuesto que si son cosas burdas, obvias y que están dañando, podemos nosotros y debemos hablar y decir y apoyar. Pero no por el simple hecho de que alguien tiene un estilo de vida distinto al que puedo tener yo. ¿Viste el autito que se compró? ¿Te pidió a ti plata? ¿Te pidió a ti plata? ¿Le firmaste de aval? ¿Qué? ¿Por qué así? Mira esto, mira esto. No, sí parece que se corcheteó la guata. Entonces no, porque es pecado y esto cae. Entonces somos muy fáciles, porque les digo una cosa, cuando se habla en la Biblia de acepción de personas, nosotros muchas veces lo miramos en relación a que si entra un hombre pobre y esto, y te digo una cosa, a veces la iglesia o las iglesias tienen una acepción al revés. Al revés. Cuando una persona tiene una diferencia económica, material o lo que sea, pero para arriba, la tendencia es a hacer acepción y virar a esa persona. Yo me junto con los que son como yo nomás, ¿cierto? No lo incluimos a este o a estos. No, porque tienen otra forma de vivir, no, nosotros no. Entonces, la lengua, hermano. ¿Cuál va a ser el sentido de esta corrección? ¿Cuál va a ser el sentido de esto? Nosotros, y yo mismo he cometido ese pecado. Yo mismo he cometido ese pecado y me he arrepentido delante de Dios y me he arrepentido delante de las personas que han sido afectadas por formas de hablar mías y comentarios míos salidos de la parte amarga de mi ser, que no debiera ser así. Y cuando digo que yo he sido, probablemente, ¿no es cierto?, a no ser que haya algún emisario del Arcángel Gabriel aquí, todos nosotros hemos estado en esa condición. Pero
Esto no debe ser así, hermano. Y bendito sea el Señor que nos da la oportunidad una vez más. Y espero que al salir de este lugar, de la iglesia, todos juntos, esto no quede en una simple conversación, sino que en un punto de partida de algo. Hoy, no mañana. No, de mañana empiezo a hablar bien. No, ahora. Si no, vamos a estar igual que el faraón. ¿Cuándo quieres que te saque la rana? Mañana. No, ahora. Ahora, Señor, saca la rana. Saca la rana. Y aprender en el Espíritu a dominarla. Finalmente, el Salmo 39. Y quisiera que nos fuéramos con esta palabra que Dios le permite al Espíritu Santo hablar por medio de David. Salmo 39, 1. Yo dije, como dice mi hermano Sergito, pon tu nombre ahí. Atenderé a mis caminos, no al del otro, ni otro, no, a mi camino, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Atendí mis caminos, para no pecar con mi lengua. Ese es el examen que tenemos que hacernos nosotros, día a día, algunos más de una vez al día, otros a cada rato, no sé, cada uno tendrá un resultado de ese examen, pero la meta es, no sea así, hermanos, sino que por el contrario, nuestro hablar sea un reflejo de que somos hijos de Dios, imperfectos, en proceso, pero una marca lo suficientemente potente en nuestro hablar que certifique hacia los demás que somos hijos de Dios. No nos transformemos tampoco en lisonjeros. No, el Hijo de Dios, tan aborrecible esta cosa ofensiva como la lisonja. Solamente el Espíritu Santo nos va a dar el equilibrio, nos va a dar la dirección, ¿no es cierto? Y va a Él tomar el control de la lengua. ¿Nos ponemos de pie para orar?